de homosexuales y lesbianas y no respetaban la institución del matrimonio. Los hombres tomaban cuantas mujeres podían y vivían en la más perversa de las inmoralidades. Entonces Jesús dijo que una de las señales que habría en la sociedad humana sería muy similar a la que vivieron esas gentes antes del diluvio. Y yo quiero preguntarles, ¿estaremos viendo en estos días algo de eso? ¿Estaremos viendo algo de estos días en eso? ¡Aleluya! ¿Se estará viendo algo así? Como en los días de Noé. La tercera señal. La cuarta señal. La señal de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Lucas 17, versos 28 al 30. Lucas 17, versos 18 al 30. Que lo tengo aquí, así que ustedes síganme en sus respectivos libros. Y dice así: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Otra señal. ¿Cómo estaban los sodomitas y los gomorritas? Ocupados, haciendo edificios, plantando, construyendo ciudades y también viviendo en la más perversa de las inmoralidades. Porque estas dos ciudades habían sido invadidas también por los sodomitas, por los homosexuales y las lesbianas. Tan tremenda era la condición inmoral de estas gentes que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra con el encargo de destruirlas, y cuando los habitantes de estas ciudades se dieron cuenta de que estos dos personajes estaban hospedados en la casa de Lot, fueron a solicitarle a Lot que los sacara porque ellos querían abusar de ellos sexualmente. Era tan tremenda su condición que Lot les ofrecía a sus dos hijas que eran vírgenes, que no habían tenido relaciones sexuales, y aquellos perversos no querían a las hijas de Lot. Aquellos perversos decían: queremos a estos dos varones, queremos que los saques porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Esa era la condición inmoral también de ellos. Plantaban, vendían, o sea, estaban imbuidos en el comercio, en las ganancias materiales, sin importarles más otra cosa. Aquí también me detengo para preguntarles: ¿estaremos viendo en este tiempo las mismas condiciones que el Señor nos habló acerca de los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿La estaremos viendo? Bueno, ahí está otra señal. La quinta señal. La señal de la apostasía en la iglesia. La señal de la apostasía en la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Veamos qué dice. Ahora sí, alguien de ustedes léalo, por favor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 3. Amén. No. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía. Una de las señales manifestadas en la iglesia del Señor, lamentablemente. ¿Qué es la apostasía? En primer lugar, la palabra apostasía significa negación. Significa negar. ¿Y qué significa negar? Negar, hermanos, las doctrinas de la Biblia. Negar, hermanos, en muchos casos, que la Biblia contenga la verdad y que por consecuencia tengamos que sujetarnos a ella para verdaderamente servir a Dios. Negar todo esto. Y hermanos, esta es otra de las señales que lamentablemente cada día estamos observando que se está manifestando con mayor fuerza en la iglesia.
Hay una gran cantidad de congregaciones, grandes congregaciones, con mucha gente, con miles de gentes. Pero lamentablemente lo que ahí predican y lo que ahí enseñan no es conforme a la Biblia. Y aún muchas congregaciones que sí enseñan la Biblia, que sí predican la Biblia, pero en muchas cosas, en la manera como viven, en la manera como es su conducta, simplemente dicen, aquí la Biblia dice esto, pero no, ahora ya estamos viviendo en otro tiempo. Así que la Biblia dice esto, pero ahora debemos vivir de esta manera. Y una de las razones por qué una gran cantidad de congregaciones se han desviado de la verdad y no viven la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra, porque no obedecen la palabra. No obedecen la palabra. Y esto es apostasía, porque están negando con su conducta la verdad de la palabra de Dios. Por eso, como yo se los he venido señalando, y lo voy a continuar haciendo, en esta iglesia, hermanos, usted va a seguir oyendo predicar la palabra, enseñar la palabra, y le voy a exigir, hermanos, de esta y de esta manera nos tenemos que conducir, porque aquí dice la palabra. Amén. Entonces, porque si no nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces ¿cómo es que vamos a servir a Dios? Si no nos sujetamos a la palabra de Dios, ¿cómo es que vamos a hacer la voluntad de Dios? No podemos servir a Dios, no podemos hacer su voluntad si no obedecemos lo que dice la palabra. Jesús mismo dijo, en esto conocerán que soy verdaderamente mis discípulos, en que guardáis mi palabra. Amén. Entonces, hermanos, la apostasía, la señal de la apostasía. La última señal de esta serie, la señal de la iglesia de la Odisea. La señal de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22, búsquelo y lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Le doy chancita que la busque para que lo lea juntamente conmigo ahí en su Biblia. Amén. Ok, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La señal de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué la señal de la iglesia de la Odisea? Porque el mensaje que el Señor envió a la iglesia de la Odisea es el mensaje de la última época de la iglesia. Tal y como el Señor describe que era la condición espiritual y moral de la iglesia de la Odisea, así lamentablemente llegaría a ser la iglesia del Señor en el último tiempo. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Le señalo 2 o 3 cosas solamente. Primero, le dice el verso 15 lo siguiente, léalo alguien. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ok, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia de la Odisea? Una iglesia tibia. Una iglesia que no tiene sabor, que no tiene color. Yo estaba ahorita hojeando los himnarios que tienen los hermanos ahí. Y estaba a ver si en el himnario de ellos viene el himno que les enseñé del bautismo. Y entonces, de repente, ¿para qué lo busco? Estas iglesias ya no practican bautismos. Ya no tienen bautismos. ¿Por qué? Porque nadie se convierte. Y qué tremendo, ¿no? Si nadie se convierte, que la iglesia ya no está creciendo, que la iglesia ya no está evangelizando, que ya están contentos con ser los que son, y solamente están ahí vegetando. ¿Me entienden? Por eso es que hay una gran cantidad de templos aquí en Estados Unidos